Cordial saludo, mi nombre es Natalia Giraldo Betancur, soy estudiante de Ciencias Políticas, séptimo semestre. Hoy hablaremos de los movimientos políticos y nuevos actores sociales. Inicialmente comenzaré contextualizándolos sobre qué es un movimiento político. Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política para participar en las elecciones. Todos los colombianos tenemos derecho a constituir movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarnos y a retirarnos de ellos también libremente, y a difundir nuestras ideas y nuestros programas. ¿Cuál es la finalidad de los movimientos políticos? Es que los grupos de los ciudadanos cumplan con su función de influenciar a sus poblaciones en la formación de la voluntad política, enseñando nuevas propuestas a los candidatos que puedan favorecer a sus poblaciones y así formar un activismo social alrededor de la política y de la comunidad. El movimiento político que yo elegí para el estudio fue el estudio sociopolítico del conflicto armado en Colombia y la resistencia colectiva de las mujeres de paz, CIMA. Elegí este tema principalmente porque soy una mujer y me veo en la obligación de estar en esa lucha contra la violencia hacia la mujer. Colombia se ha visto afectada por el conflicto armado a lo largo de su historia. Esto trae consecuencias sociales, políticas y económicas para las personas, especialmente para las mujeres y niñas, debido a que ellas constantemente se ven vulneradas sus derechos fundamentales. Pues el conflicto crea una gran serie de desigualdades, discriminación, violencia de género en la sociedad, en los entornos públicos y privados. Y casi siempre, por no decir que siempre, las más afectadas son las mujeres. Muchas mujeres son víctimas del conflicto armado. Son actores de resistencia y lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, buscando proteger sus derechos. Buscan participar en la formación de la política nacional y en el proceso de paz y el acceso a la justicia, ya que sus derechos se ven violados y vulnerados constantemente gracias a la violencia que se ha llevado durante años en nuestro país. Se le ha exigido a la nación, a las organizaciones, a reconocer los derechos de las mujeres, buscar las reparaciones de estas como víctimas del conflicto, para que ellos puedan expresar sus sentimientos y buscar un resarcimiento de estos. El gran desafío para comprender la violencia contra las mujeres es detener las discusiones que soscavan en su simplemente análisis y reinventar la lógica de las relaciones. Una violencia directa o indirecta genera vulnerabilidad, riesgo, lesión y violencia en el cuerpo como epicentro inmerso en el territorio, en la experiencia personal y en la asocialidad, siendo los derechos humanos y la vida social de las mujeres, la protección y la autoconservación y finalmente la violencia, exigir la no violencia y actos de resistencia y exigencias de lucha en todo momento para la dignidad, el enfrentamiento no violento contra la barbarie e iniciativas de paz que son necesarios y urgentes para mejorar las medidas preventivas contra las mujeres, para su protección, para su reparación integral, para la promoción y el desarrollo nacional y la construcción de una paz real. La violencia de género la podemos definir como cualquier conducta que tenga como resultado violencia contra otra persona. El objeto es intimidar, humillar, subyugar y definir su género, sexualidad e integridad personal. Eso generalmente se debe a algún tipo de comportamiento agresivo, con amenazas, crímenes, daños físicos, abusos y obligaciones normalmente a las que las mujeres casi siempre son las que se ven vulneradas y obligadas a sostener relaciones sexuales. Vamos a hablar un poco acerca del diseño metodológico que se
que utilicé para el estudio. En este estudio se realizó con 3 mujeres que fueron víctimas de la violencia sociopolítica del cisma y una funcionaria pública de una organización que tiene como objetivo trabajar y participar en la promoción de los derechos de las mujeres. Las entrevistas que se realizaron a funcionarios gubernamentales pertenecientes a las organizaciones encargadas de proteger y hacer cumplir los derechos humanos. Por ende, el estudio se llevó a cabo utilizando un marco de investigación cualitativo, siendo de gran importancia porque apunta a documentar cosas o eventos reales para comprender el verdadero significado que las mujeres dan a sus vidas, a sus experiencias, a la influencia del medio ambiente y a las acciones y al comportamiento individual al que fueron enfrentadas. Como método se considera el método biográfico, que reconstruye las percepciones y valoraciones de las situaciones y los contextos, acciones, los actores, el eje, el proceso de reconstrucción de una posición histórica, es decir, está formada históricamente por una o más personas posicionadas que juntas fueron partícipes de los acontecimientos y que narraron aquellos. Se forman a partir de ideas creadas a partir de los recuerdos de las vivencias de las mujeres que estuvieron allí y que a su vez técnicamente con este insumo utilizamos el método biográfico y de testimonios a través de las historias de vida de cada una de esas mujeres, a través de sus experiencias autobiográficas, los relatos sobre los momentos que tuvieron que vivir y periodos en específicos de la vida de cada una, que marcaron puntos específicos arraigados en un espacio y en un contexto específico sociohistórico. Este estudio consideró un diseño cualitativo de la historia oral porque el diseño consta de entrevistas, grabaciones, transcripciones, edición, análisis e interpretación que incluyen el mensaje de continuidad de vida y resiliencia de las sobrevivientes, la identificación de oportunidades para grupos marginados, el rescate de la vida cotidiana, los puntos en común, la comprensión de las personas, el valor humanístico y la interacción que se tuvo que hacer para llegar de una u otra manera a una terapia. Este estudio se realizó en los casos de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta que las entrevistas semiestructuradas permitieron obtener información de forma más directa, lo que facilitaba el contacto de la realidad investigada con la coyuntura que vivió cada una de ellas. Nos lo contaron a través de sus historias y de un cuestionario que se realizó en específico con temas de investigación para llegar a puntos claves. ¿Cómo fue la recolección de datos? Se realizó a través del uso de las herramientas anteriormente mencionadas, como entrevistas, los cuestionarios y demás. Estas permitiendo analizar y sistematizar mediante categorías analíticas previamente construidas y una triangulación de información teniendo en cuenta referentes conceptuales. Para ello se realizaron las entrevistas a las 3 víctimas de la organización CISMA. De esta manera, cualquier otro acto de violencia en la sociopolítica que conduzca a la victimización y la revictimización de las mujeres se codifica utilizando sus historias para lograr sus objetivos y promover la curación de la vida, de las circunstancias por las que tuvieron que pasar ese grupo de mujeres. También es visible en la memoria histórica. Esta codificación se desarrolló de la misma manera que las subcategorías, trastornos psicológicos, estrategias de afrontamiento, trastornos emergentes, respuestas individuales, colectivas e impactos organizacionales. Al codificar la información, se interpretó y se analizó con base en la información obtenida de la aplicación de la entrevista y de los autores y de las fuentes utilizadas en el marco conceptual y legal. Como resultados, encontramos que según la Comisión Colombiana de Juristas, la violencia sociopolítica son hechos que constituyen un atentado contra la vida, la integridad corporal y la libertad personal. La razón es un abuso de poder por motivos políticos por parte de funcionarios del gobierno, discriminación contra grupos marginados y conflictos armados.
Ahí entramos a analizar a las mujeres víctimas de la violencia de la sociopolítica a la luz de la recuperación de la memoria histórica y de los casos de victimización por parte de diversos actores armados. Esto significa que la memoria histórica permite reconocer la posición de víctima y por tanto exige una reparación completamente integral para las mujeres que fueron afectadas en su totalidad y en el orden público. En este estudio, la memoria histórica es vista como un registro sistemático individual y colectivo que con las experiencias de esas tres mujeres pudimos caracterizar a la organización Cisma, sus experiencias vividas y su enfrentamiento de violencia sociopolítica. Finalmente podríamos concluir que la violencia contra las mujeres se desarrolla y se manifiesta de diversas maneras en el país, donde el conflicto y la violencia son una transversal en la historia y se convierte en una base en la sociedad que teme y legitima el abuso en las mujeres. Aún en estos momentos, las mujeres estamos en una lucha contra la discriminación, la violencia, el abuso, el no respeto de todos sus derechos fundamentales, el respeto a la igualdad, a la justicia. Hoy en día se les sigue exigiendo al gobierno nacional, solo por dar un ejemplo, que en participación en política sea completamente equiparable tanto la participación, el número de hombres como en política como el número en mujeres. Ambos deben tener el mismo espacio de participación en política o en cualquier tipo de escenario. Ya debemos estar en un completo momento de justicia, equidad y paz. Las mujeres del CIMA participaron en el desarrollo y publicación de estos textos que definen los proyectos de ley, cumplimientos institucionales como acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas, las nuevas víctimas de Colombia, marcando la diferencia de género y donde las mujeres deben recibir un reconocimiento y un apoyo continuo por parte del Estado y garantizar sus derechos y su acceso a la justicia, que no sea vulnerado ni rasgado muchas veces por el poder del patriarcado, que aún no se ha erradicado completamente del país. Estamos en una constante lucha de esto. Las medidas de defensa nacional aún son débiles e ineficaces. Como resultado de desconfianza de las instituciones, todavía hay insensibilidad, demasiado papeleo, las mujeres no se les garantiza como su tranquilidad, que no vayan a ser vulneradas, transgredidas, que no pierdan su integridad personal cuando están dispuestas a denunciar alguna situación. Estos ataques a las mujeres se han presentado también ataques cuando hay mujeres líderes, estas son mucho más vulnerables. Se revela violencia y una gran deshumanización que se ha vivido en hechos anteriores y hoy en día se siguen viviendo. Hay muchos factores y escenarios como la condición de género, como ya lo he expresado durante toda la exposición. Las más vulnerables son las mujeres y pues lo que se le solicita al Estado es legitimidad, respeto completo en sus derechos fundamentales y que estas acciones nos lleven a que se les respeten a las mujeres absolutamente todo, desde su estado mental, un estado mental sano, su estado físico sano, su entorno de movimiento sano, que se les respeten todos sus derechos, que no se vean vulnerables, que seamos respetadas, que se pueda promover una justicia y una implementación de protección a los derechos humanos en Colombia. Esto es todo. Muchísimas gracias.